Ya. Sí. Archivo. Abrir. Juan Pablo Álvarez. Presente. Bien. Santiago Arroyave. Daniela Teortúa. Presente. Bien, Daniela. Jessica Bedoya. Juan José Blandón. Presente. Bien, Juan. Valeria Burgos. Juan Pablo Bustamante. Presente, profe. Bien. Andrés Felipe Calle. Presente. Bien. Alejandro Cano. Juan Felipe Cardona. Profe, presente. Bien, Juan Felipe. Jainer. Diego Alejandro Duarte. Mauricio Chavarría. Presente, profe. Bien, Mauricio. Juliana Flores. Presente. Bien. Juan Pablo Gallo. Profe, presente. Bueno, Juan. Alejandro Jaramillo. Juan Manuel Londoño. Ok, Juan. Miguel Ángel Monsalve. Listo, Miguel. Juan Manuel Montoya. Presente. Bien. Daniela Muñoz. Mariana Ortiz. Hola, presente. Hola Mariana, ¿cómo estás? Brian Ospina. Julián Alexander Palacio. Buenas tardes. Presente, profe. Buenas tardes, Julián. Fabiana Palacio. Presente, profe. Muy bien, Fabiana. Juan Diego Pareja. Listo, Juan. María Camila Pérez. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, María Camila. Lucas Posada. Jerónimo Restrepo. Presente, profe.
Jerónimo, listo, Jerónimo. Santiago Restrepo. Santiago Ríos. Valentina Rivera. Presente, profe. Bien, Valentina. Isabela Rivera. Presente. Muy bien, Isa. Juan Manuel Rodas. Profe, presente. Muy bien, Juan. Juliet Diana Suárez. Juliana María Tamayo. Listo, Juliana. Juan José Torres. Profe, presente. Muy bien, Juan José. Juan Fernando Vázquez. Juan Manuel Zapata. Presente. Muy bien, Juan. Listo, tengo 23 aquí. Aquí me figuran que son 25. ¿Alguien faltó por ser llamado? Valeria Burgos. Listo, Valeria. Ya mismo la coloco acá. Ay, soy Yanin. ¿Cómo José llama usted? Jaramillo. Jaramillo. José Alejandro Jaramillo. Listo. Listo, José. Ya. ¿Quién más? ¿Nadie más? Listo, guardemos esto. Hay que haber guardado. Cerramos esto. Esto tampoco nos interesa. Muy bien, la clase pasada habíamos hablado de formal, ¿cierto? Y molar, ¿cierto? Vamos a presentar la pantalla. Esta, compartir. Listo. A ver, yo aviso que esto sí esté grabando. Inicia. Sí, inició. Ahora sí. Minimizar. Espérenme un momentico que se... Muy bien, vamos entonces a hablar sobre otro tipo de concentración, la concentración molar. La molalidad. Esta sí no tiene nada que ver con la formalidad. Habíamos visto que la molaridad y la formalidad tenían una forma en que se relacionaban. Vamos a ver la molalidad. La molalidad indica el número de moles del soluto presentes en un litro de solución. En un litro de solución no, en un kilogramo de solvente. En un kilogramo de solvente. Sí, entonces no tiene como denominador el volumen de la solución, como las dos anteriores, ¿cierto? Ya el denominador de la molalidad es el peso del solvente en kilogramos. Entonces, su fórmula molal es igual a moles de soluto esperemos que está con problemas esto
mucho. Moles de soluto sobre peso de solvente en kilogramos. Peso. La W representa el peso, ¿listo? De solvente en kilogramos. Esa es la fórmula de molalidad. Esa es la fórmula 3. Si no estoy mal. Revisen por favor. O la 4. Sí, profe, la 3. La 3, listo. Esta es la fórmula número 3. Listo. Ok. Espérenme un momento, esto no está rapidito, no. Está lentísimo. Bueno. El factor de conversión, molal, moles de soluto, factor de conversión, colocamos factor de conversión es moles de soluto sobre 1 kilogramo de solvente. Ese es el factor de conversión. Moles de soluto sobre 1 kilogramo de solvente. Vamos a ver si soy capaz de arreglar esto. Yo creo que sí se va a quedar mejor así. Ahí quedó muy bien. Esa fórmula no tiene ninguna restricción. La podemos usar siempre. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Vamos a colocar aquí algunas restricciones. Coloquemos un asterisco acá. Si la solución es muy diluida, ¿se acuerdan de lo que es diluido, cierto? Si la solución es muy diluida. ¿Sí recuerdan lo que es diluido? Listo, ¿qué es diluido? ¿Qué significa algo diluido? Altas cantidades de solvente, ¿no? ¿Ahí cae? Altas cantidades de solvente en una poca concentración de soluto. Eso, hay muy poco soluto, casi todo es solvente, ¿cierto? Entonces podríamos hacer esta aproximación. El peso de la solución es igual al peso del solvente, porque la cantidad de soluto es prácticamente despreciable, ¿cierto? ¿Sí? O sea que podríamos decir que la molalidad sería las moles de soluto sobre eso de la solución en kilogramos. ¿Sí se entiende ahí la situación? La molalidad sería igual. Vamos
Vamos a ver si lo cogió. La molalidad sería igual. Ya entiendo. Tal vez sea esto. Lo que está pasando es que tal vez esto. Aquí. Ya. Vamos a ver. Si sigo eso. La molalidad. Vamos a ver. Sí. La molalidad sería igual a los moles de soluto dividido el peso de la solución. El peso de la solución en kilogramos. Esta se podría utilizar solo si la solución es muy diluida. Si no, entonces utilizan la fórmula 3 común y corriente. Listo. Coloquemos otro asterisco acá. 2 asteriscos. Ahora, si la solución es muy diluida y la densidad es 1, ¿sí? Esto también puede ocurrir si el solvente es agua. Si el solvente es agua, porque el agua tiene una densidad de 1. ¿Qué quiere decir que la densidad sea 1? Quiere decir que el valor numérico del peso del solvente es equivalente al valor numérico del volumen. ¿Ya? Si la densidad es 1, es que el peso de la solución equivale al valor numérico del volumen. Entonces podríamos decir que la molalidad es igual ¿a qué? A moles de soluto sobre ¿qué? Moles de soluto sobre el volumen en litros de la solución. Volumen en litros. ¿Por qué? Porque el valor numérico de la densidad es 1. Y si el valor numérico de la densidad es 1, podemos decir que la solución es igual al volumen. ¿De acuerdo? Porque recuerde que densidad es peso sobre volumen. Si la densidad da 1, el peso y el volumen son iguales. Pero entonces esta formulita solo se aplica bajo estas condiciones. Si la solución es diluida y si la densidad es 1. Entonces esto podría pasar. ¿Ustedes recuerdan qué es moles de soluto sobre volumen de solución? ¿Sí recuerdan qué es moles de soluto sobre volumen de solución? El primero. O sea, La formal. Eso. Entonces, bajo estas circunstancias, si la solución es muy diluida y si la densidad es 1, o si el solvente es agua, entonces lo molal se convierte en formal. Mire, bajo estas circunstancias, la molalidad se convierte en formal. Voy a copiarlo acá. Esperen un momentico, yo una cosa. Yo miro acá algo. Voy a copiarlo mejor acá. Sí, aquí lo voy a copiar. Ah, no, aquí me pasó algo. Aquí me pasó algo y está ya mejor. Listo. Bajo estas condiciones, la molalidad se transforma o se vuelve igual, como quieran, en la formalidad. O sea, que esta fórmula 3 ustedes la pueden usar como quieran. Y estas politas les pueden ayudar a resolver problemas. Supongamos que no le dieron el peso del solvente, sino que le dieron el peso de la solución. Pero la solución es muy diluida, ustedes pueden aplicar esto. ¿Sí? Ah, si le dijeron que la densidad de la solución es 1, ustedes pueden aplicar esto. ¿Sí? ¿Alguna duda con la molalidad? No, señor. Listo. Vamos con la normalidad.
la normalidad se representa con la letra N, ¿cierto? N mayúscula. Indica el número de equivalentes gramos. Esto se lee de esta manera. Equivalentes gramos. Presentes en un litro de solución. Eso es lo que indica la normalidad. Permítanme un momentico, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, dígame. Señor juez, Con él. señor juez, mucho gusto, me presento. Habla con Michael Castillo, soy ejecutivo financiero del Banco de Occidente. ¿Cómo está? Muy bien, pero venga, hágame una llamada a las 3:30. Claro que sí, señor, no hay problema. Muchas gracias. Que esté bien. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, mis niños, entonces vamos a definir lo que es el equivalente. Pero antes de definir el equivalente gramo, terminamos con la fórmula de normalidad. Entonces la normalidad podemos decir que es igual a número de equivalentes gramo. Número de equivalentes gramo presentes en un litro, es decir, dividido por el volumen en litros. El volumen de la solución en litros. Esta es la fórmula de normalidad. A esta fórmula la podemos llamar fórmula número 4. Como les decía la clase pasada, soluciones es muy fácil, solo que tiene muchas fórmulas. Esta es la 4. Ahora, definamos lo que es el peso de un equivalente gramo. El peso de un equivalente gramo es igual a los gramos, perdón, al peso molecular, que está en unidades de gramos sobre mol, ¿cierto? Voy a colocarlo entre paréntesis. El peso molecular, que está en unidades de gramos sobre mol, dividido el equivalente. El equivalente. El equivalente está en unidades de equivalente gramo sobre mol. Entonces mire que mol y mol se va a cancelar y le va a quedar lo que pesa un equivalente gramo. Entonces es el peso de un equivalente gramo. ¿Cierto? Estas son las unidades del equivalente. Bueno, ahora sí, ¿qué es un equivalente gramo? Es una cantidad de sustancia en gramos que es capaz de reaccionar con un mol de cargas positivas o negativas.
Esa es la definición de equivalente gramo. ¿Ya? Haga de cuenta que las sustancias usted la puede dividir en paqueticos. Y cada paquetico de esos es un equivalente gramo. Listo. Ahora, el número de esos equivalentes gramos, el número de esos paqueticos de sustancia, dividido el volumen en litros, es lo que me da. Esta ecuación, llamémosla de algún modo, esta ecuación la podríamos llamar ecuación 5. Me da el peso de lo que pesa un equivalente gramo. Dígame. ¿Usted me podría explicar esa ecuación de nuevo, por favor? Claro, la de la 4. Sí. La 5. Bueno, entonces, es el peso de un equivalente gramo. Listo. Entonces, el peso de un equivalente gramo es el peso molecular. Todos ya sabemos calcular el peso molecular con la ayuda de la tabla periódica. Ese peso molecular lo vamos a dividir por un número. Ese es el equivalente. Y eso le va a dar el peso de un equivalente gramo. Le voy a explicar con un dibujito. Tiene una sustancia acá. Listo. Y entonces esa sustancia usted la va a dividir en pequeños paquetes. Hacer un paquete acá. Listo. Ahí tengo un paquete. Otro acá. Otro paquete acá. Y cada paquete de esos lo que pesa un equivalente gramo. Y entonces, de acuerdo con los paquetes que le forme, es que el número de equivalentes gramos. Si el ejemplo lo terminemos, pues aquí tendría cuántos gramos, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equivalentes gramos. Aquí en esta sustancia tendría 9 equivalentes gramos. Ahora, ¿qué es el equivalente? ¿Sí le quedó claro esta ecuación? Sí, señor. Bueno, vamos a ver el equivalente. El equivalente. El equivalente de las sustancias depende del tipo de sustancia y del tipo de reacción. Depende del tipo de sustancia y del tipo de reacción. Veamos. El equivalente depende de que el tipo de sustancia y del tipo de reacción. Tenemos una reacción ácido-base, una reacción sin transferencia de electrones. Entonces, en esas reacciones así tenemos tres tipos de sustancias. Un ácido. Si tenemos un ácido, el equivalente es igual al número de hidrógenos sustituidos. Eso es el equivalente, el número de hidrógenos sustituidos. Ahorita hacemos un ejemplo. Si tenemos una base, el equivalente es igual al número de hidroxilos. Al número de OHs menos. Si tenemos una sal, el equivalente es igual al número de oxidación total del catión. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos NaOH más H2SO4
y produce esto, Na2SO4 más agua. Esta es la reacción. Entonces aquí tengo una base, hidróxido de sodio. ¿Cuántos hidroxilos tiene? Uno. O sea que el equivalente de esta sustancia en esta reacción es 1. El equivalente es 1. ¿Y las unidades del equivalente cuáles son? Equivalente gramo sobre mol. Voy a tratar de colocarlo un poco más para acá, voy a cambiar la letra aquí un poco, voy a colocarla en 16, lo mejor. Un equivalente gramo sobre mol, esas son las unidades del equivalente. Y ese fue el equivalente de sodio. ¿Cuál será el equivalente para el ácido sulfúrico? ¿Cuántos hidrógenos fueron sustituidos? Veamos. El sulfato, el SO4, y está acompañado de 2 hidrógenos. Si miramos en el lado de productos, el sulfato está acompañado ¿de qué? De 2 sodios. Entonces, ¿cuántos hidrógenos fueron sustituidos? ¿Cuántos hidrógenos fueron cambiados? 2. Entonces el equivalente para el ácido sulfúrico es 2. Dos equivalentes gramos sobre cada mol. Listo. Ese sería el equivalente para el ácido sulfúrico. Veamos el equivalente para el sulfato de sodio. ¿Quién es el catión en el sulfato de sodio? ¿El sulfato o el sodio? El sulfato. El sodio. ¿Y cuál es el número de oxidación del sodio? Más 1. Pero resulta que tiene un subíndice 2, ¿cierto? Entonces se multiplica 1 por 2. ¿Por qué? Porque me dice oxidación total. Entonces el equivalente para el sulfato de sodio es 2. 2 equivalentes gramos en cada mol. Es decir, usted en una mol de sulfato de sodio tendría 2 paqueticos, 2 equivalentes. En mol de ácido sulfúrico tendría 2 paqueticos equivalentes. En una mol de hidróxido de sodio usted tendría ¿cuántos? Un paquete, ¿cierto? Un equivalente gramo. En una mol de hidróxido de sodio usted tendría un equivalente gramo. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? Pongamos otro ejemplo. Vamos a poner este ejemplo. La misma reacción, pero voy a cambiarla un poquitico. NaOH más H2SO4. Hago la flecha de produce. Mire lo que va a producir ahora. NaHSO4 más agua. Ahí tenemos la reacción. Coloquémosle la flecha. Ahora, ¿qué cambio pasó acá? ¿Qué observan de diferente? ¿Cuál es el equivalente del hidróxido de sodio? El mismo.
el mismo. 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo tiene un hidroxilo. ¿Cuál es el equivalente para el ácido? El mismo. El mismo, ¿sí? Mire el producto. No es 1. Ah, sería 1. Sería Solamente 1. más. Porque solo se sustituyó 1. Entonces este sería un equivalente gramo sobre mol. Para el ácido sulfúrico sería 1. Y para el HSO4 Sería 1, ¿no? sería 1. El equivalente sería un equivalente gramo sobre mol. Claro. Entonces depende del tipo de sustancia y del tipo de... ¿Está claro el equivalente? El equivalente, entonces ya sabemos calcular el peso. El peso de un equivalente sería el peso dividido por el equivalente. ¿Se entiende ahora? Para una reacción de oxidorreducción, para una reacción redox, en donde hay cambio en los estados de oxidación, entonces el equivalente sería igual al número de electrones perdidos o ganados por molécula. Eso sería el equivalente para reacciones tipo redox. Listo. Ustedes ya saben calcular el número de electrones ganados o perdidos por molécula, entonces esa parte sí es muy sencilla. Vamos a ver cómo determinar el número de equivalentes. Es importante determinar el número de equivalentes porque en la fórmula de normalidad necesita encontrar el número de equivalentes. pronto esto se vuelve un poco absurdo. Vamos a aterrizar un poco con una analogía. Supongamos que tenemos una caja de clavos. Ahí tengo una caja de clavos. Voy a dibujar un clavo. Ahí tengo la caja de clavos. ¿Qué hago para contar rápidamente los clavos de esa caja de clavos? Sin tener que contarlos uno por uno. El número de clavos. ¿Cómo determino el número de clavos? Lo multiplica cantidad. No, pesar el volumen que ocupa la caja. Y eso espere, y el peso. Y eso como, y eso, Entonces, un clavo, multiplicarlos y sacar el peso de la caja. repita Juan, por favor, Juan Manuel. Sacar el peso de solo un clavo. Solo un clavo, entonces saco un clavo y le tan peso de un clavo, listo. Tengo el peso, pero yo hago el dibujito, tengo el peso ya de un clavo. Voy a colocar aquí peso de un clavo. Listo, señor, ya tenemos el peso de un clavo. Espera que no bloquee. Entonces pesaríamos toda la caja. Ah, entonces también voy a pesar toda la caja. Entonces voy a anotar aquí que tengo el peso de la caja. Listo, ya también tengo el peso de toda la sustancia. Voy a colocarlo como peso total, ¿no? Listo. Entonces de ese peso total se le sacaría
daría el peso solamente de la caja y quedarían todos los lados. ¿No? Supongamos que la caja sea despreciable, que no pese nada. Una regla de 3. Una regla de 3. Una regla de 3 o se divide Divido. el total por... No me preguntes. El número de clavos. ¿Cómo encuentro el número de clavos? Tanto. ¿Cómo, Juan Felipe? Y la caja pesa tanto, o sea, una regla de 3, si un clavo pesa tanto, entonces sabemos que la caja, ¿cuánto pesa? Eso es una regla de 3. Ese peso de la caja. O es lo que decía Juan Manuel, hacer una división. Dividir. Entonces el número de clavos sería el número de clavos. Número de clavos. Sería igual. ¿Ves? No está escribiendo. Espera un momentico, que esto está como lento hoy. Vamos a hacerlo de nuevo. Número. Epa, no está escribiendo. ¿Qué pasa? Voy a hacer algo. Bueno, yo estoy grabando. Voy a dejar de grabar a ver si es que esto está volviendo lento el equipo o qué. Voy a detener aquí la grabación. Porque en la mañana tenemos problemas con álgebra, que es muy pesado y... El programa que graba, ¿cierto? Voy a detener la grabación a ver si de pronto con eso nos facilita un poco. Acá, pausa, detener.